manejo con agilidad. Para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal, reiterando a nuestros oyentes que tenemos un problemita técnico con las líneas y que por lo tanto hoy no podremos recibir llamadas. Así que, pero está el YouTube, que pueden interactuar, si los que nos están viendo en vivo por ahí, y expresar sus inquietudes, y nosotros, en la medida de lo posible, pues vamos a tratar de responderlo en tiempo real. Bueno, aunque nos fuimos a Europa, estamos todavía en el sudeste asiático y vemos que en esta semana se ha incrementado la tensión entre China y Taiwán. Nosotros somos reiterativos en atender ese punto geográfico, el estrecho entre China y la isla de Taiwán, que cada cierto tiempo se incrementan las tensiones. Ese es un punto geoestratégico de mucha importancia. Ahí vemos que el día 3 de enero un barco chino de matrícula de Camerún. Nosotros una vez explicamos aquí cómo los barcos asumen banderas de conveniencia que le permiten ampliar sus operaciones. Vamos a traer de nuevo a Francis Mato. Sí, para que nos explique la importancia de esas banderas de conveniencia, porque los barcos son propiedad de una compañía de un país, pero tienen bandera de otro. Y hay unos países que son muy convenientes para el comercio internacional. Camerún es uno de ellos. Y este barco... Camerún, Liberia, son países que tienen... y tienen regímenes impositivos que incentivan el registro de Malta, el abanderamiento, como se llama. Exactamente, para banderas de que nos explique conveniencia. cómo funciona ese sistema. Muy interesante. Entonces, este barco chino... Aquí se ha propuesto, escúchame, haciendo un pequeño paréntesis, asumir la política de incentivo de abanderamiento, sobre todo para embarcaciones de recreo. Sí, para los cruceros. Y yate y lancha. Entonces, porque somos un país turístico en el Caribe, en las rutas que hacen los veleristas y los cruceristas y la gente que... Pero de una vez salen las voces agoreras a decir que estamos exonerando de impuestos a los ricos que compran yates. Pero nada más tienen que buscar la estadística. Como si aquí hubiese una industria de yates. Pero en Michigan, que es un lago, tiene una política de registro de además, eso beneficia al país, porque esa gente o vienen aquí o van a Barbados, a San Tomás, a Curazao, porque a veces que no creemos, es la famosa teoría, psicología del goldfish. El goldfish vive solo en su pecera, y ese es su mundo. Entonces no nos damos cuenta que después de la pecera hay un universo. No, claro, porque la República Dominicana en el imaginario de mucha gente no es un país, no es media isla, no, es un planeta. Es un planeta. Claro. Sí, esto es un planeta aquí. Entonces, por eso te dicen, aquí no es así, te dicen. No, y por eso la mayoría no se interesa en estos temas que nosotros discutimos también. Bueno, el barco chino, el Chongqing 39, que le encontraron matrícula, un nombre, Chongqing 39 y Chinchun 39. Dos matrículas. Eso era una canción en el Polo Norte, Chin, Chon, Chun, de los nanos que le fabricaban los juguetes a Santa Cruz. Puede ser. El caso es que obviamente esos documentos que se encontraron en el barco, se asumía que era una portada falsa. Y bueno, el barco fue. Este barco atentó, agredió los cables submarinos. No digo que los rompió, que no pudo hacerle mucho más daño, porque esos cables no se rompieron en la totalidad como se rompieron los del Báltico. Recuerda hace algunas semanas que un barco también chino rompió 2 cables submarinos que conectaban a
Europa continental con Finlandia. Y se sospechaba que esos barcos estaban a la orden de Rusia, porque le hacía daño a un país de la OTAN, no necesariamente. Pero se está convirtiendo en una forma de terrorismo tecnológico el afectar, destruir cables submarinos. Sí. Imagínense ustedes la importancia que tiene la conexión de un cable submarino. Que también se dio en el Mar Rojo. En el Mar Rojo. Que destruyeron se dice que los hutíes cortaron unos cables que iban en el estrecho de Mandeb. Hay un mapa donde está toda la infraestructura de cables submarinos mundial, muy interesante, para que ustedes vean la cantidad de cables submarinos que hay desplegados en todo el mundo. Y eso es lo que soporta las comunicaciones mundiales. A pesar de que hay muchas comunicaciones que se dan vía satélites, no se da con la eficiencia que operan un complemento. Los cables submarinos. Se necesitan las dos. Sí, correcto. Por la parte de la visibilidad y la accesibilidad de los satélites. No, la interconexión terrestre. Pero los backbones, se llaman los cables principales de comunicación del mundo, están sustentados en los cables submarinos. Entonces parece que se está convirtiendo en una práctica. Un cable chino destruye barco chino. Un barco chino destruye parte de un cable que conecta a Taiwán con Estados Unidos. Obviamente lo descubrieron a tiempo, no se rompió del todo, se mantuvo el servicio, pero el barco fue detenido, interrogado y se determinó que era personal chino que estaba ahí. ¿Por qué esto es importante? Porque eso se aúna a los ejercicios militares que China está haciendo en la zona de identificación aérea entre China y Taiwán. Ustedes saben que China y Taiwán tienen tensiones porque China pretende que Taiwán pase en algún momento a ser parte del territorio chino. No solo China, casi el 40% de la población taiwanesa está de acuerdo. Claro, hay una parte pro-China, pro-China popular, y hay otra parte pro-independencia. Pero son muchos, casi el 40%, 30 y pico por ciento. Ya, tienen una misma. Recordemos aquí dónde surge esto y cómo en el 1970, cuando se incluyó por primera vez a China como parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se le prometió que Taiwán pasaría a ser parte de China. Y también ha habido un esfuerzo. En algún momento lo que pasa es que se ha mantenido el status quo de Taiwán ante la política de una China, dos sistemas. Pero recuerda que también de parte de China, porque esto no es un takeover hostil, hay un esfuerzo cultural, un esfuerzo político. Los chinos han invertido en millones en ir adoctrinando a las generaciones jóvenes, sobre todo, para que sobre las ventajas de pertenecer a una potencia como es China. No es lo mismo en los años 70, cuando China no era lo que es hoy en día. Era lógico que nadie quisiera ir al país atrasado. Y la modernidad estaba del lado de Taiwán. Exacto, pero hoy en día ya un joven taiwanés es perfectamente probable que quiera pertenecer, o sea, que no le incomode la idea. No hay mucha diferencia en la cultura. Y nosotros, por ejemplo, en República Dominicana, los chinos, en la población china que conocemos, es la población de Taiwán. Sí. Nosotros no recibimos tradicionalmente a los chinos continental, a los chinos de China continental. Sí, esos chinos que son parte fundamental de nuestra población. Con quien había relaciones comerciales, diplomáticas, formales. Desde la Guerra Fría. Hasta el gobierno del presidente Medina, era con Taiwán. Con Taiwán. No con China. Porque hay que decir que el sistema que existe
o que se mantiene como el sistema comunista, que ya no existe. Es un concepto abstracto que no tiene fundamento ya. Pero la pretensión de China de que en algún momento sea parte de un solo territorio y un solo sistema permanece ahí, y los Estados Unidos, por cuestiones económicas y estratégicas, mantiene mientras los chips lo hagan en Taiwán, sí, los Estados Unidos no va a permitir mientras los mejores chips del planeta se hagan en Taiwán, eso va a continuar. O mejor dicho, hasta que los Estados Unidos no haga chips con la calidad. Ya comenzaron las plantas de fabricación de chips en Estados Unidos. Duró unos cuantos años que no arrancaba. Ya hay reportes de que está comenzando a dar frutos. Todavía le falta la tierra rara. Sí, el origen del material, de la materia prima, todavía está ahí. Que lo tienen los chinos. Los chinos tienen el 35% de toda la tierra rara. El problema es que no tienen eso. Y después vamos a hablar ahorita, en el próximo tema, de la importancia de Groenlandia en este tema. Que atrás de eso que andan los Estados Unidos. Pero, mientras tanto, los chinos se mantienen tensando las relaciones con Taiwán, haciendo los ejercicios. Y otra cosa muy importante, que son los ataques de ciberseguridad que siguen efectuándose a empresas e instituciones norteamericanas, instituciones públicas norteamericanas. Es decir, solamente hace 2 meses atrás se reportaron eventos de ciberseguridad en compañías como Verizon y AT&T, eventos graves de ciberseguridad donde grupos chinos, porque se le da esa connotación y se reconoce que fueron grupos ya sea respaldados por el Estado. Nunca atacan las compañías de los chinos. Hay que ver. ¿Sí? Verizon y AT&T fueron impactados por eventos de ciberseguridad donde dicen que hasta tuvieron acceso a poder realizar escuchas a llamadas telefónicas. Pero hay que decir que esto no es nada nuevo. Es decir, hace años que China y Rusia constantemente, y me refiero al gobierno chino y ruso, no solamente a rusos y chinos, porque hay delincuencia, hay ciberdelincuencia, hay terrorismo, ciberterrorismo, pero hay también acciones respaldadas por el Estado, ¿verdad? Una guerra, lo que se llama la guerra no convencional entre China y Estados Unidos, una guerra económica, una guerra cibernética, y desde hace tiempo se están generando ataques constantes, yo diría que diarios y en diferentes niveles, ¿verdad? Hacia los Estados Unidos de parte de China. Y pienso que los Estados Unidos hacen lo mismo también. Los nuevos espías de la Guerra Fría en estos tiempos son los hackers, los ciberdelincuentes o agentes de acciones de ciberataques que, respaldados o no por el Estado, una vez son descubiertos, el Estado se desvincula de ellos. Claro. Inmediatamente. ¿Te acuerdas de Misión Imposible? Es lo mismo que pasaba con los espías. Sí, un espía, un grupo espía. Misión Imposible. La grabación de Misión Imposible. Sí, recuerde, agente. Si alguno de esos agentes resulta muerto o capturado en esta misión, nuestra organización negará cualquier vinculación con el mismo. Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Así un humito salió. Un humito. Entonces, esos son los espías de estos momentos. Lo nuevo es, José, que cada vez los ataques están llegando a instituciones mucho más importantes, porque no solamente Verizon y AT&T con la correspondiente pérdida de datos o exposición de datos privados, sino instituciones de infraestructura crítica como presas hidroeléctricas, instituciones que manejan el agua de ciudades que han sido afectadas en los últimos días, meses.
Pero tú te acuerdas el ataque a la infraestructura de distribución de combustible, del Colonial, pipeline, y el ataque a la infraestructura logística de transporte de alimentos, de carne, sobre todo. Es decir, estos son temas que ahora mismo recurrentes y peligrosos, porque cuando se habla de infraestructura crítica estamos hablando con lo de Colonial, al grip eléctrico, o sea, los apagones. Porque con esos ataques se descubrió que los componentes... El liceo fue testigo del primer ataque de esa naturaleza que se dio en el año 2000. Andaba contigo. En el 2003 fue eso, 2002. Por ahí. Sí, cuando fue la luz en Nueva York. Bueno. Se ha ido 2 veces. Se ha ido 2 veces. Una vez en los 70. En los 60, 70 y esa vez. Y esa vez. Imagínense ustedes, esta Boeing. Se cayó el grid de toda la costa este de Estados Unidos. Por ejemplo, la empresa Boeing, que fue afectada por un evento de ciberseguridad, lo que implica eso en términos de la transportación. DP World, que aquí tiene presencia en Caucedo, fue también afectada en varios puertos en Estados Unidos. Después de lo de Colonial Pipeline, incluso se llegó a pasar una legislación, o se propuso, no sé si se llegó a aprobar en el Congreso norteamericano, era una legislación que buscaba prohibir la compra de componentes para equipos de infraestructura crítica de naciones hostiles. Así es. Porque se descubrió que los sistemas de distribución eléctrica, super transformadores, había firmware chino. Tienen su backdoor metido. Habían firmware chino que tenían backdoor donde podían entrar y cambiar. Se ha alegado eso con los drones de la DJI. Son los drones que son comercialmente distribuidos en Estados Unidos y se han prohibido al gobierno. El gobierno de los Estados Unidos ha prohibido a ninguna de sus instituciones adquirir esos drones porque se dice que vienen ya con una capacidad de permitir a China penetrar. Esa es una de las interrogantes con los carros. Muchos modelos de carros chinos que traen cámaras que graban absolutamente todo lo que tú haces, igual que el Tesla. Sí. Tú ves, porque el Tesla sí lo puede grabar, lo que no puede grabar es un chino. Igual que toda esta tecnología. Mira, ahora, a propósito de la serie, hay una, no recuerdo el nombre, pero bueno, el asunto es que cibersecuestran. O sea, asumen el control del sistema ferroviario en Inglaterra y asumen el control de un tren a través de un dispositivo, ¿verdad?, que permite el hackeo del tren, y el tren lo manejan sin tripulante, ¿verdad? Y luego se descubre que todo se pudo por una empresa francesa, que los franceses son famosos en suplir tecnología de tren, por ejemplo aquí el metro dominicano, los vagones, la tecnología de tren, ¿verdad? Es de la empresa Alstom, una empresa reconocida francesa, y bueno, lo que se planteó es que había un backdoor que permitía la entrada al sistema de operativo del tren y asumir el control de las vías. O sea, eso es algo que es una realidad. Eso se hace entre los fabricantes. Claro. Los sistemas OT, que son sistemas industriales, tienen una posibilidad de que el fabricante pueda acceder para fines de soporte. Sí, pero si el backdoor... Imagínate si el gobierno... Entonces, el problema es que el fabricante sea chino. Sí, pero que si es francés, alemán, norteamericano... O los israelíes, que son los que fabrican... en casi todos los equipos electrónicos hay una parte del firmware que tiene manufactura israelí o software israelí. La serie Night Sleeper, la serie de los trenes. Es interesante. Sí, para que la quiera ver, si le interesan estos temas de ciberseguridad, incluso por primera vez yo veo que se centra, el bueno entonces es la agencia de ciberseguridad británica. Entonces, uno que ha trabajado estos temas, Luis, les resulta interesante que trabajamos la ley de protección de infraestructura crítica en el Senado de la República. Y bueno, vemos como esto evidentemente no forma parte ya, bueno, de hace tiempo de nuestra realidad, pero ya incluso está llegando hasta la serie y a la televisión. Este es el día a día, es el día a día. Cada vez más los sistemas que mueven el mundo están basados en tecnología y estos a su vez son proclives
a tener ataques de ciberseguridad. Vulnerables. Así es. Bueno, pero hablamos de las declaraciones de Donald Trump de que Groenlandia iba a comprar Groenlandia. No, pero no es solo eso. ¿Pero a quién se la va a comprar? Que iba A Dinamarca. Bueno, sí, Dinamarca. A Dinamarca, ellos son un Que estado dijo libre. que Donald Tusk entonces dijo que la va a comprar, que es una contraoferta. No, pero no solo eso. Va a adquirir Canadá para convertirlo en Va el a estado número anexar- 51. Anexar a Canadá. Anexar Canadá. O sea, una acción hostil. Porque tú anex... No descarta. Bueno, o negociado con Trudeau, ¿verdad? No, porque él dice que los canadienses estarían muy contentos con la idea de no pagar tanto impuesto. Sí. Porque por ahí es que él lo está Bueno, seduciendo. tú sabes que hay una disputa entre Canadá y Estados Unidos porque Donald Trump ha amenazado, ¿verdad?, de establecer aranceles a las importaciones canadienses, aranceles igual que a los mexicanos, punitivos, ¿verdad? Sí. Y hay entre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y Donald Trump, hay un tete a tete, es decir, con declaraciones de ambos, subidas de tono, digamos. Entonces, en ese contexto, Donald Trump, que es un tipo que tiene una argumentación bastante agresiva, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Pues da estas declaraciones que si tú la unes al tema del interés de comprar Groenlandia, que no es nuevo, es decir... Lo habló en el 2019. Exactamente. Groenlandia, al parecer, se habla de una posición estratégica para Estados Unidos. Hay una tesis desde el punto de vista de la defensa, ¿verdad? Claro, desde 1941 los norteamericanos tienen una base en Thule. La tienen por el tema del control que asumió, ¿no? Y Alemania asumió un control total del Atlántico con los U-boats, con los submarinos alemanes, que eran submarinos rápidos, pequeños, pero que hicieron mucho daño en la Segunda Guerra Mundial, cortaron el tráfico comercial entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y hay que saber que Estados Unidos fue el gran suplidor de armamento y de municiones a Inglaterra antes de entrar en la guerra, luego del bombardeo de Pearl Harbor. Entonces, que fue lo que obligó a que Estados Unidos entraran en la guerra. Y todo esto viene al caso también... en el modelo, no es algo nuevo lo de Donald Trump. Cualquiera, el que escucha a Donald Trump, obviamente, en una época como esta, decir todas estas cosas genera evidentemente que un impacto, la gente se escandaliza. Y el otro tema, vamos a recuperar el canal de Panamá, vamos a ponerle al Golfo de México, Golfo de América. O sea, evidentemente... Pero mira, el New York Post, que es un periódico bastante sensacionalista en Nueva York, que siempre sale con las portadas más fabulosas. Es un tabloide. Son tabloides. El New York Post hizo algo un poquito más refinado que National Enquirer. Y The Sun. Exactamente. Amarillista. Sacó una portada muy interesante. A mí me llamó mucho la atención, que decía la doctrina Don Roy. Sí, haciendo alusión a la doctrina Monroe. Sí, pero la doctrina Don Roy. Pero no solo, bueno, sí, tratando de revivir. Claro, que a principios del siglo XIX en 1823. Correcto, en el primer cuarto del siglo XIX surge esta doctrina de James Monroe, que básicamente se resume en una frase: América para los americanos. Ante la amenaza de los europeos que tenían en Luisiana, por ejemplo, Francia, España, en Florida, Oregón, que estaba en poder español, y bueno, esa idea... Estados Unidos apoyó la independencia. El caso de México países. Tiene otra connotación, porque Estados Unidos se quedó con la mitad del territorio mexicano. Primero con Texas, que fue a través de procesos migratorios, lograron establecer allí, con anuencia de los mexicanos, una colonia de estadounidenses, de americanos, de norteamericanos, de estadounidenses, ¿no? Que llegó a superar los 20,000 habitantes, y cuando México quiso asumir de nuevo el control de Texas, pues bueno, se dio cuenta de que ya no estaba en manos de ellos. Entonces se produce una revuelta,
los tejanos declaran su independencia. Por eso ese nacionalismo tejano. La República de Texas. Oye, ese nacionalismo tejano. Y después le piden a Estados Unidos la anexión al territorio norteamericano. A la federación. Y evidentemente ahí Estados Unidos asume el control de ese amplio territorio. Y luego, con la guerra con México, que se da, bueno, a propósito, el conflicto de Texas está documentado en una película que se llama De Álamo, porque la batalla de Álamo y luego la de San Jacinto fue los dos elementos bélicos más importantes de ese proceso de independencia tejana, que primero fue de México y luego la anexión a Estados Unidos. Luego Estados Unidos y México entran en guerra y finalmente se llevan el otro pedazo. Se le llevan el otro pedazo, que nada más y nada menos California, Nevada, y Arizona. Nuevo México, Arizona. Es decir, le quitaron la mitad del territorio. Pero no solo eso. Estados Unidos aplicó una política expansionista. Incluso hay que decir que esto tiene un contenido filosófico. Estados Unidos se consideraba, y se considera aún, el faro de la justicia, el beacon of justice and liberty. Y esto viene de una teoría de O'Sullivan, que se publicó un artículo famosísimo que se llama El Destino Manifiesto. Estados Unidos está predestinado, es el concepto que se maneja desde el punto de vista filosófico. Estados Unidos está predestinado a imponer sus formas en el resto del mundo, porque son las formas de la justicia, de la libertad. Que encarna los valores de la sociedad occidental. Exactamente. Entonces, y eso ha sido parte de la política exterior norteamericana y de el sentimiento norteamericano que se arraiga, ¿verdad?, en el nacionalismo estadounidense, y que Donald Trump evidentemente que es hoy en día está montado en la representación contemporánea de ese pensamiento. El MAGA, el famoso MAGA. Claro. Entonces, estas cosas que se ven, que la gente se vuelve loca, pero este hombre es un dictador. Mira, esa es la visión de los Estados Unidos. Todo eso está inventado. Claro, él lo está caricaturizando quizá, porque vamos a ver, él va a poder concretar eso. Va a accionar en contra de Panamá, invadir el canal. Una parte o sea, no que es creo. lo que le falta a Trump, que Teodoro Roosevelt, que retoma la doctrina Monroe, sí, y entonces hace lo que se llamó el colorario de Roosevelt, el colorario de Monroe, que lo que hace que retoma esto y asume la política del garrote, la política del gran garrote, o del gran garrote. Sí, del garrote. O del garrote. Y dice, habla suave, pero con un gran garrote. Sobre todo para controlar las Américas, que era lo que se consideraba el patio trasero de los Estados Unidos. Pero imagínate, estamos hablando de 1823, la doctrina Monroe, y después 1904, el colorario de la política del garrote. Pero antes de eso, vamos a decir, haz una pausa ahí, Luis. Tenemos que hacer una pausa todos. Sí, bueno, pero rápidamente. Estados Unidos le compra a Napoleón la Luisiana. Sí, y a Francia. Le compra luego, al final del conflicto de la guerra hispanoamericana, le compra la Florida, le compra Puerto Rico, obliga a España a salir de Cuba, adquiere Filipinas, Guam, compra Alaska de Rusia en $7,5 millones a finales, prácticamente en el último cuarto del siglo XIX. Y por último, derroca a la última reina de Hawái y adquiere el control de Hawái y de las rutas del Pacífico a través de estas posesiones que conforman Hawái. O sea que el expansionismo norteamericano, dentro de su aislacionismo, porque ha sido un país que se ha desarrollado solo, sin conflictos bélicos, no es el caso de los países europeos que aplicaron, por el contrario, la teoría del equilibrio de poder. Y las guerras bananeras también, que fue también unas incursiones que hicieron. Entonces, fue una política que Estados Unidos, incluyendo la toma de las aduanas de República Dominicana. Sí, claro, pero Estados Unidos ha aplicado una política expansionista desde la fundación de las 13 colonias. Bueno,
Vamos a retomar porque hay temas. Sí, vamos a hacer una pausa, pero tenemos que seguir desarrollando esto un poquito. Así que vámonos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.